Cuando llamé a mi hijo Miguel para preguntarle a qué hora sería su boda, su esposa Sandra me miró directamente a los ojos y me dijo con una sonrisa helada: «Ay, don Roberto, nos casamos ayer, solo invitamos a personas especiales». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Personas especiales. Yo, que durante 3 años pagué su renta mensual de 18,500 pesos, quien compró cada mueble de su casa, quien llenó su refrigerador cuando ni siquiera tenían para comer. Yo no era una persona especial. Me quedé parado ahí en mi propia sala, sosteniendo el teléfono como si pesara 500 kilos, viendo cómo mi hijo evitaba mi mirada mientras Sandra se acomodaba en el sofá que yo les había comprado. El traje azul marino que había elegido para su boda colgaba inútilmente en mi closet, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado 6,000 pesos en ese traje, pensando en lo elegante que me vería en las fotos de la boda de mi hijo Miguel, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado dinero extra para darles 40,000 pesos como regalo de bodas. Había llamado a mi hermano Guillermo en Guadalajara para compartir las buenas noticias. Había limpiado mi casa de arriba abajo porque pensé que tal vez vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo se desmoronó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas: solo personas especiales. Miguel finalmente levantó la vista y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Papá, fue íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales, vi a los papás de Sandra posando orgullosos junto a los recién casados, vi a sus hermanos brindando con champán, vi el vestido blanco de Sandra que ayudé a pagar con los 3,500 pesos que le di para sus gastos personales el mes pasado. Vi todo lo que no fui invitado a ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Sandra me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de la boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Don Roberto, la renta está atrasada. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana nos va a desalojar». Se le olvidó hacer la transferencia. Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Me quedé callado por unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco a hacer esa transferencia, todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo, todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. «Sandra», le dije con una calma que me sorprendió, «¿no te dije que solo ayudo a personas especiales?». El silencio del otro lado fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, era ella. «Don Roberto, no entiendo», tartamudeó. «Siempre hemos sido especiales para usted. Es como un segundo papá para mí». Mentiras, todas mentiras envueltas en esa voz dulce que usaba solo cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos que ayudé a financiar, sin saber que nunca vería la ceremonia donde se los intercambiarían. Durante tantos años, viví con esta sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir una migaja de cariño de mi propio hijo. Era el papá perfecto, el suegro complaciente, el proveedor silencioso que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo personas especiales», despertó algo en mí que había estado dormido durante mucho tiempo. Calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos en estos 3 años. Entre renta, comida, regalos, emergencias y caprichos, más de 800,000 pesos. 800,000 pesos que saqué de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que había guardado para mis propios años de retiro tranquilo. ¿Y para qué?
para ser tratado como un extraño el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de coraje, de frustración acumulada, de años de humillaciones tragadas en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era una molestia, que mi dinero era lo único valioso que tenía para ofrecer. Lloré por el papá tonto que había sido, por el hombre que se perdió, tratando de ser indispensable para quienes lo consideraban desechable. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado dentro de mí. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté de la cama y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que cuentan historias de años, dando amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo diferente. En mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina e hice café como todas las mañanas durante los últimos 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Miguel para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono, esperando algún mensaje de él disculpándose por la humillación de ayer. Por primera vez en mucho tiempo, mi primera preocupación del día era yo mismo. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, donde había contado billetes para sus gastos, donde había llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esa mesa sería testigo de algo completamente diferente. Tomé mi chequera, mis estados de cuenta del banco, y comencé a hacer cálculos. Quería ver con números exactos el tamaño de mi propia estupidez. Renta. Mensual $18,500 por 36 meses, 666,000 pesos. Comida y despensa, aproximadamente 3,500 mensuales, 126,000 pesos más. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios, al menos 120,000 pesos. Las emergencias médicas de Sandra, 30,000 pesos. El préstamo del carro que nunca pagaron, $85,000 pesos. La reparación del aire acondicionado en su departamento, 12,000 pesos. Los muebles de la sala, 42,000 pesos. Total, 1,081,000 pesos. Esa era la cifra exacta de mi generosidad. Había desperdiciado más de 1,000,000 de pesos que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, de dinero que había guardado centavo por centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado para mantener cómodos a dos adultos que no podían ni fingir respetarme. El teléfono sonó y vi el nombre de Miguel en la pantalla. Normalmente, habría corrido a contestar con el corazón acelerado, esperando que finalmente se disculpara, que explicara que todo fue un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente se detuvo, y continué tomando mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, sonó otra vez. Esta vez era Sandra. También lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje de Miguel. «Papá, contesta el teléfono. Necesitamos hablar contigo urgentemente». Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde, decidí salir a caminar. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico, sin una tarea relacionada con ellos. Siempre era el banco para hacer transferencias, el supermercado para comprar algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Sandra. Hoy caminé solo porque quería. Pasé por el parque donde solía llevar a Miguel cuando era niño. Recordé a ese niño dulce que me abrazaba fuerte y me decía que era el mejor papá del mundo. ¿En qué momento se convirtió en este hombre, que me trataba como si fuera un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo? En el banco donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente, don Jaime Molina, me vio a través del cristal y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Miguel y Sandra. Había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarlas de ellos. Entré y me dirigí directamente a su oficina. «Don Jaime», le dije,
Necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está seguro, don Roberto? ¿Ha pasado algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Miguel había mostrado en mí en los últimos meses. Lo que pasó es que finalmente abrí los ojos, le respondí. Quiero cancelar todo, y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras Jaime procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Miguel, Sandra, Miguel, otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono completamente. Don Roberto, me dijo Jaime mientras me entregaba los papeles. Disculpe que me meta, pero en todos estos años lo he visto ser muy generoso con su familia. Espero que no lo estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me llegaron profundo. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, don Jaime. Al contrario, finalmente dejé de presionarme a mí mismo. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligero, como si hubiera dejado un peso enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía compromisos financieros con personas que me veían como un recurso en lugar de como un ser humano. Caminé a casa pensando en todas las cosas que había dejado de hacer para complacer a Miguel y Sandra. Los viajes que no hice para ahorrar dinero para ellos. Los amigos que dejé de ver porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los pasatiempos que abandoné porque cada peso que gastaba en mí mismo era un peso menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 carros estacionados frente a mi puerta. El de Miguel, el de Sandra, y uno que no reconocía. Había movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Respiré profundo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y me encontré con una escena que nunca olvidaré. Miguel estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Sandra caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y había un hombre mayor que no conocía, revisando papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía. Los 3 me miraron como si fuera un intruso en mi propia casa. Sandra fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Don Roberto, gracias a Dios que está aquí. Necesitamos hablar. El licenciado Hernández es del bufete de abogados donde consultamos sobre su situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Yo estoy perfectamente bien. Miguel finalmente levantó la vista hacia mí, con esos ojos que una vez fueron de un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Papá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. Don Jaime nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste esto. El licenciado Hernández, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Don Roberto, soy David Hernández, abogado especializado en derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me pidieron que evaluara la situación. No le estreché la mano. En su lugar, fui directo a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que había estado revisando sin mi autorización. Estos son mis papeles privados. Usted no tiene derecho a revisarlos sin mi autorización. Papá, intervino Miguel, con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos excluyes financieramente sin explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas.
Creemos que tal vez necesitas ayuda profesional. Sandra se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para cuando necesitaba algo. Don Roberto, querido, sabemos que ha estado bajo mucho estrés. Tal vez la soledad lo está afectando más de lo que piensa. Es normal a su edad tener episodios de confusión. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme. Era para declararme mentalmente incompetente y tomar control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a su boda, ahora me trataba como si fuera un viejo senil. No estoy confundido, dije con una firmeza que hizo que todos se callaran. Estoy más lúcido de lo que he estado en años. Iban a salir de mi casa ahora mismo. El licenciado Hernández intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Don Roberto, entiendo que se sienta abrumado, pero sus hijos tienen el derecho legal de intervenir si consideran que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue áspera, casi cruel. ¿Cómo decidir que mi dinero es mío? ¿Cómo elegir no financiar las vidas de dos adultos que me tratan como basura? Sandra saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes será nuestro algún día de todas formas. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y cruda. Todo lo que tenía sería de ellos algún día. En sus mentes, yo ya estaba muerto, y solo estaban cobrando la herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 20 años por delante o 20 días. Para ellos, yo era solo una cuenta bancaria con piernas que se había vuelto problemática. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres fuera de mi casa. Miguel se puso de pie con esa expresión de niño malcriado que tenía cuando no conseguía lo que quería. Papá, no podemos irnos así. Tenemos responsabilidades. La renta, los pagos del carro, la tarjeta de crédito que avalaste. No puedes simplemente cortarnos de la noche a la mañana. ¿No puedo? Mi voz subió de tono por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante 36 meses pagué una renta que ni siquiera está a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no soy bienvenido. Financié una vida que claramente no incluye espacio para mí. El licenciado Hernández sacó una carpeta de su maletín y la puso en mi mesa. Don Roberto, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Miguel y Sandra manejar sus finanzas de manera más eficiente. Sería temporal, solo hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y la tiré directamente a la basura sin siquiera abrirla. La única transición que está pasando aquí es que ustedes se transicionen hacia la puerta de salida. Sandra comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, don Roberto. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas, hicimos compromisos financieros porque sabíamos que podíamos contar contigo. Compromisos basados en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero tiene mejor uso en mi propia vida, de repente soy un viejo confundido que necesita supervisión legal. Miguel trató de acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años, que veía a su padre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. «Papá, cometimos errores», dijo con una voz que trataba de sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Sandra estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos solucionar esto si simplemente vuelves a ser razonable. Razonable. La palabra sabía amarga en mi boca. Ser razonable significaba seguir pagando por su vida mientras me trataban como un extraño. Significaba fingir que no dolía ser excluido del día más importante de la vida de mi único hijo.
El licenciado Hernández empacó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que rechacen sus propuestas. Don Roberto, esto no termina. Aquí, su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita supervisión. Sus palabras fueron como un golpe físico. Me di cuenta de que esta no era solo una visita de manipulación familiar, era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos. Licenciado Hernández, le dije, mirándolo directamente a los ojos, le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a un hombre de 68 años que ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a un hijo solo después de enviudar, que mantuvo un hogar, que trabajó hasta jubilarse honorablemente y que hasta la semana pasada mantenía financieramente a 2 adultos completamente capaces. Sandra dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, don Roberto. Nosotros también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten todos los abogados que quieran. Con su dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los 3 se dirigieron a la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a escuchar un no. Antes de salir, Miguel se volteó hacia mí una última vez. Papá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a acabar solo sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Miguel, le dije con profunda tristeza, pero también con claridad cristalina. Ya estoy solo. La diferencia es que ahora estoy solo por elección, no por su negligencia. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé parado en mi sala, rodeado por el silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no era de tristeza o arrepentimiento. Era de la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierto en la cama, planeando mis próximos movimientos como un general preparándose para la batalla. Si Miguel y Sandra querían pelear, les daría una guerra. Pero sería una guerra que pelearía con inteligencia, no con emociones. A las 6:00 de la mañana ya estaba vestido y listo para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado Tomás Martínez, un hombre que había conocido años atrás cuando hice mi testamento. A diferencia del licenciado Hernández que Miguel y Sandra habían traído, Tomás tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de los adultos mayores. Roberto, me dijo cuando le expliqué la situación, lo que intentaron hacer ayer tus hijos es más común de lo que piensas. Se llama abuso financiero de adultos mayores y es un delito federal. El hecho de que entraran a tu casa sin permiso y revisaran tus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me alarmaron a la vez. Me tranquilizaron porque confirmaron que no estaba loco, que lo que había pasado era realmente abusivo. Me alarmaron porque me di cuenta de que la situación era más seria de lo que había pensado. Necesitamos documentar todo, continuó Tomás. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que te presionaron por dinero, también vamos a cambiar tu testamento para proteger tus bienes de cualquier intento futuro de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. Tomás silbó cuando vio la cantidad total. 1,081,000 pesos en 3 años. Roberto, con ese dinero podrías haber vivido cómodamente, viajado, disfrutado tu jubilación. En su lugar financiaste completamente las vidas de 2 adultos que ni siquiera te respetaron lo suficiente como para invitarte a su boda. Cuando salí de la oficina de Tomás, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde no tuvieran contactos. Y cuarto, comenzaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, don Pablo, me conocía desde hacía años porque siempre venía a comprar cosas para arreglar el departamento de Miguel y Sandra. Esta vez era diferente.
Roberto, ¿qué te trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia en la casa de tu hijo? Me preguntó con esa familiaridad de alguien que había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, don Pablo, esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero la mejor calidad que tengas. Me miró, sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras seleccionaba las cerraduras, llegó su hijo Gabriel, que trabajaba instalando sistemas de seguridad. Era la providencia en acción. Gabriel, le dije, también necesito instalar cámaras de seguridad, que el sistema completo. El precio no es problema. Mientras preparaban todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Sandra llamando desde el teléfono de otra persona porque había bloqueado su número después de la confrontación de ayer. Don Roberto, soy Sandra. Por favor, no cuelgue. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, le dije secamente. Mira, entiendo que estés molesto por lo de la boda. Fue un error. Miguel y yo hablamos y queremos compensarte. ¿Qué te parece si organizamos una cena especial para celebrar nuestro matrimonio contigo? Podríamos hacerla en tu casa, cocinar juntos como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me dieron ganas de reír. Sandra, ¿exactamente cuánta renta deben? El silencio del otro lado confirmó que había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses, 37,000 pesos en total. Pero esa no es la única razón por la que te llamo, don Roberto. Realmente te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o extrañan mi dinero? Pregunté directamente. Ambas cosas, respondió con una honestidad que me sorprendió. Don Roberto, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, le dije, ¿por qué no fui importante para estar en su boda? ¿Por qué no soy importante para recibir una llamada que no sea pidiendo dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Otro silencio. Ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Sandra, te voy a explicar algo una vez. Durante 3 años me han tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaron, me ignoraron, me humillaron y finalmente me insultaron de la peor manera posible. Ahora que se acabó el dinero, de repente descubren que me aman. Don Roberto, por favor, la interrumpí. No hay por favor que valga. Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que no era lo suficientemente especial para estar en su boda. Ahora yo estoy tomando la mía. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. No quería más interrupciones durante mi día de liberación. Esa tarde fui a la barbería donde no había estado en más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Miguel o Sandra necesitaban algo urgente o porque el dinero que había ahorrado para mí mismo terminaba siendo una de sus emergencias. «Roberto», gritó Tony, mi barbero favorito. «¡Qué sorpresa! Pensé que te habías olvidado de nosotros». No me olvidé, Tony. Solo olvidé que yo también merezco ser atendido. Me hice el tratamiento completo. Corte de cabello, afeitada, todo. Por primera vez en años, gasté dinero en mí mismo sin sentir culpa. Mientras Tony trabajaba, me contó sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Era refrescante tener una conversación que no girara alrededor de las necesidades de Miguel y Sandra. «Te ves muy bien, Roberto», me dijo cuando terminó. «Pero más que eso, te ves libre. ¿Pasó algo bueno?» «Sí, Tony. Finalmente aprendí a decir que no». Cuando llegué a casa esa tarde, había un carro estacionado frente a mi puerta que no reconocía. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que tal vez Miguel y Sandra habían regresado con refuerzos. Pero cuando me acerqué vi que era una mujer mayor sentada en los escalones de mi entrada. «¿Don Roberto?», me preguntó cuando me bajé del carro. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Margarita Wilson. Vivo en la casa de al lado. Hemos sido vecinos durante años, pero nunca tuvimos la oportunidad de conversar. Ayer escuché voces muy fuertes desde su casa y me preocupé. ¿Está todo bien?» Su preocupación genuina me llegó profundo. Aquí estaba una extraña mostrando más interés en mi bienestar que mi propio hijo. «Pase, doña Margarita».
Haré café y le contaré una historia que no va a creer. Mientras hacía café, le conté toda la situación. Margarita escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé mi relato, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Roberto», me dijo, «hiciste lo correcto. Pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensé que era mi obligación financiar su vida adulta. También creí que si no les daba dinero, no me amarían. ¿Qué pasó? Corté su dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, trataron de hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija me llamó para disculparse genuinamente. Ahora tenemos una relación real basada en amor, no en dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Crees que Miguel y Sandra algún día entenderán? Tal vez sí, tal vez no, me respondió honestamente. Pero esa ya no es tu responsabilidad, Roberto. Tu responsabilidad ahora es vivir tu propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir, sin preocuparme si Miguel y Sandra tenían dinero para la renta, para la comida, para sus caprichos. Me fui a dormir pensando en mí mismo, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor de lo que había dormido en años. Al día siguiente, Gabriel y don Pablo llegaron a las 8:00 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no paraba de sonar desde números desconocidos. Sandra seguía tratando de contactarme desde diferentes teléfonos, pero había desarrollado una nueva habilidad: ignorar completamente las llamadas que no me convenían. «Roberto», me dijo Gabriel mientras instalaba las cámaras, «este sistema le va a dar total tranquilidad. Puede ver quién viene a su casa desde su teléfono, incluso cuando no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, automáticamente se envía una alerta a la policía». La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no me dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi nueva paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermano Guillermo en Guadalajara. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, terminaba contándole sobre los logros de Miguel y Sandra, sobre cuánto dinero había gastado en ellos, sobre lo orgulloso que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en reportes financieros, disfrazados de noticias familiares. «Roberto», me respondió Guillermo sorprendido. «Hermano, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Estoy bien, Guillermo, mejor que bien. En realidad te llamo para contarte que finalmente recuperé la cordura». Le conté toda la historia, desde el principio: la boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar el financiamiento. Guillermo escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. «Roberto, hermano, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me partía el corazón escucharte presumir sobre cuánto dinero les habías dado, como si el amor se midiera en pesos. Quería decirte algo, pero no sabía cómo». «¿Qué me querías decir?» «Que Miguel nunca hablaba, que de ti con cariño cuando lo escuchaba en las reuniones familiares. Siempre era: mi papá me ayudó con esto, o mi papá me compró aquello, pero nunca extraño a mi papá, o quiero mucho a mi papá. Era como si fueras un servicio, no una persona». Sus palabras dolían, pero era un dolor necesario, como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la sanación. «¿Sabes qué más me llamaba la atención?», continuó Guillermo. «Sandra siempre hablaba de ti en tiempo, futuro. Cuando don Roberto ya no esté, podremos remodelar su casa, o cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando que murieras para empezar a vivir de verdad». Esta revelación me cayó como un balde de agua fría. No solo me veían como un cajero automático, sino como un obstáculo temporal entre ellos y el dinero. Mientras yo me desvivía por hacerlos felices, ellos estaban planeando un futuro sin mio pai. Después de colgar con Guillermo, me senté en mi cocina procesando toda esa información.
45 años de matrimonio con una mujer que me amó de verdad. 35 años criando a un hijo solo después de enviudar y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como una molestia millonaria. El timbre sonó y vi en las nuevas cámaras que era Margarita con una taza en las manos. Abrí la puerta y me ofreció café fresco. Pensé que podrías necesitar compañía después de todo lo que me contaste ayer, me dijo con esa sonrisa genuina que ya había comenzado a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Margarita me contó más, detalles de su propia experiencia. Mi hija solía decirme exactamente las mismas cosas que Sandra te dice a ti. Eres como una segunda mamá para mí. Somos especiales para ti. Algún día todo será nuestro de todas formas. Son frases ensayadas, Roberto. Las aprendieron del manual de manipulación emocional. ¿Crees que ese manual existe?, le pregunté. Medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leyeron del mismo libro. Capítulo 1. Hacerlos sentir indispensables. Capítulo 2. Crear emergencias financieras constantes. Capítulo 3. Si se resisten, cuestionar su salud mental. Nos reímos, pero era una risa amarga. Era gracioso y trágico a la vez, reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. Margarita, ¿alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero? Todos los días durante los primeros 3 meses, me respondió. Honestamente, pero después empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su esposo dejó de jugar golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus medios. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: visitar la tumba de mi esposa. Siempre encontraba excusas para no ir, porque Miguel o Sandra necesitaban algo, o porque el dinero del taxi estaba mejor invertido en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Linda se veía un poco descuidada porque hacía meses que no iba a limpiarla. Me senté en el pasto junto a su lápida y le hablé como si estuviera viva. Linda, amor mío, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Miguel. Quería ser el mejor papá del mundo, para de alguna manera compensar que creciera sin madre. Pero creo que en el proceso olvidé ser yo mismo. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Su esposa, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para vivir tranquilo, lo gasté en mantenerlos a ellos. Pero no más, amor. He aprendido. Limpié su tumba, cambié las flores marchitas por nuevas y me quedé ahí otra hora más, simplemente disfrutando la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a casa a resolver alguna crisis de Miguel y Sandra. Cuando regresé a casa, había 3 carros estacionados frente a mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparado. Las cámaras me mostraron que era Miguel, Sandra y 2 personas más que no reconocía. Todos se veían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No me bajé del carro. En su lugar, llamé a Tomás, mi abogado. Tomás, están en mi casa otra vez. Esta vez trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No te bajes del carro, Roberto. Voy para allá inmediatamente y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. No pueden estar en tu propiedad. 15 minutos después, llegaron Tomás y 2 patrullas. Vi cómo los oficiales hablaban con Miguel y Sandra mientras mi hijo gesticulaba furiosamente y Sandra lloraba otra vez, pero esta vez sus lágrimas no me afectaron. Uno de los oficiales se acercó a mi carro. Señor, puede bajarse con seguridad. Sus visitantes se van a retirar ahora mismo. Cuando me bajé del carro, Miguel gritó desde la calle: «Papá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía a tu propio hijo». «Miguel», le respondí con una calma que me sorprendió. La familia no amenaza con procedimientos de incapacidad mental. La familia no entra a las casas sin permiso. La familia
No trata a sus padres como cajeros automáticos. Sandra gritó desde 1900 el otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que avalaste. No puedes abandonarnos así. Tomás intervino. Señora Sandra, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina, y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi cliente tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en sus carros, derrotados pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentía confiado. Tenía ayuda profesional, tenía apoyo emocional de Margarita y, lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Margarita me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija que había venido de visita y pude ver con mis propios ojos cómo se veía una relación familiar saludable. Hablaban con respeto, se preguntaban genuinamente sobre sus vidas, se reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez durante toda la noche. Esto es lo que yo quería con Miguel, le confesé a Margarita cuando su hija se fue. Y tal vez algún día lo tengas, me respondió. Pero primero él tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a dormir sintiéndome esperanzado sobre el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras de seguridad me mostraban que Miguel y Sandra pasaban por mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces estacionándose por unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. Tomás me había aconsejado documentar cada una de estas visitas, así que mantenía un registro detallado con fechas y horas. Su persistencia va a trabajar a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que se presenten después de que les dijimos que no se acercaran, fortalece nuestro caso para una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana, estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una mujer joven, muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocía, pero algo en su postura me dijo que esta no era una visita social. «Buenos días, don Roberto», me dijo cuando abrí la puerta. «Soy investigadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Recibimos un reporte de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos hacer una evaluación de bienestar». Se me heló la sangre. Miguel y Sandra habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, tratando de mantener la calma. Por supuesto. Me mostró una credencial oficial que se veía legítima. «Soy la trabajadora social Clara Méndez. ¿Puedo pasar para hablar con usted?» La dejé entrar porque sabía que negarme habría sido peor para mi caso. Clara se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. «Don Roberto, hemos recibido reportes de que ha tenido cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos informaron que rechazó ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme ver como un viejo desequilibrado. Reconocí la mano de Sandra en la redacción. Siempre había sido hábil para manipular las palabras para conseguir lo que quería. «Señorita Méndez», le dije con toda la dignidad que pude reunir, «me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señor, esto no es un interrogatorio legal, es una evaluación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería haber problema en hablar conmigo». La frase «si no tienen nada que ocultar» me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. «Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o regresar otro día, pero no voy a responder preguntas sin representación legal presente». Llamé a Tomás y llegó en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. «Señorita Méndez»,
le dijo después de revisar su identificación. Espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier evaluación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió Clara con menos confianza que antes. Tenemos reportes de familiares preocupados sobre el bienestar de este caballero. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familiares?, preguntó Tomás secamente. La misma familia que trató de hacerle firmar un poder notarial sin representación. La misma familia que entró a su casa sin permiso y revisó sus documentos privados. La misma familia que lo excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero. Tomás sacó una carpeta de su maletín y la puso en la mesa. Aquí tengo documentación completa de abuso financiero y emocional contra mi cliente. 1,081,000 pesos extraídos de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi cliente. Clara revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad. Frente a ella, «Don Roberto», me dijo finalmente, «¿puede explicar por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo tan abruptamente?» «Porque finalmente entendí que me estaban usando», respondí simplemente. «Porque me di cuenta de que, para ellos yo no era un padre, era una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar las vidas de personas que me veían como una molestia. Pero ¿no considera que es su responsabilidad ayudar a su familia?». La pregunta me indignó. «Señorita Méndez, mi responsabilidad como padre fue criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es completamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad, es mi elección, y elegí dejar de hacerlo». Tomás intervino. «Señorita Méndez, ¿consideraría normal la situación de un adulto de 35 años que no puede pagar su propia renta sin la ayuda de su padre de 68 años?» Clara no respondió inmediatamente. Pude ver que estaba reconsiderando toda la situación. «¿Don Roberto?», me preguntó después de un momento, «¿maneja sus propias finanzas completamente? Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. Vive independientemente. Como puede ver, mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, manejo mi propio transporte, tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma medicamentos? Solo vitaminas y suplementos. No tengo condiciones médicas que requieran medicación», Tomás agregó. «Mi cliente acaba de pasar evaluaciones médicas completas como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecta salud mental y física». Clara cerró su carpeta. «Don Roberto, basándome en esta conversación y la documentación que he revisado, no veo evidencia de que esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso». Después de que se fue, Tomás y yo nos sentamos en silencio por unos minutos. «Roberto», me dijo finalmente, «esto va a seguir escalando. Miguel y Sandra no van a parar hasta recuperar el acceso a tu dinero. Necesitamos prepararnos para el siguiente movimiento». Esa tarde, mientras reflexionaba sobre la visita de la trabajadora social, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía como un hombre que había tomado control de su vida y estaba dispuesto a defenderla. Llamé a Guillermo para contarle lo que había pasado. «Roberto, hermano», me dijo después de escuchar todo, «¿sabes qué es lo que más me impresiona de esta historia? No es lo mal que se portaron Miguel y Sandra, es lo fuerte que te has vuelto». Sus palabras me llegaron profundo. Tenía razón. Hace un mes, la visita de una trabajadora social me habría devastado. Me habría hecho dudar de mí mismo. Me habría hecho considerar regresar a financiar a Miguel y Sandra solo para evitar problemas. Pero ahora me mantuve firme en mis decisiones. Esa noche, Margarita vino a visitarme con una botella de vino. «Roberto, quiero celebrar contigo. Celebrar que hoy resististe otro ataque a tu libertad y saliste victorioso. Cada vez que te mantienes firme, te vuelves más fuerte. Brindamos por mi nueva fortaleza, por mi nueva vida,
por la libertad que había anhelado sin saberlo durante años. Margarita, le dije mientras tomábamos nuestro vino, ¿crees que algún día dejaré de extrañar al Miguel que era cuando niño? Probablemente no, me respondió honestamente, pero dejarás de permitir que esa nostalgia te mantenga prisionero del Miguel que es ahora. Sus palabras contenían una sabiduría profunda. Podía amar al niño que había sido mi hijo sin permitir que el adulto abusivo en que se había convertido siguiera lastimándome. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que cada día me volvía más fuerte, más independiente, más libre. Miguel y Sandra podían seguir intentando manipular, chantajear o asustarme, pero ya habían perdido su poder sobre mí. Mi nueva vida apenas comenzaba. 2 semanas pasaron sin noticias de Miguel y Sandra, y empecé a creer que tal vez habían aceptado la realidad. Pero un martes por la mañana, mientras regaba las plantas en mi jardín, vi un carro desconocido estacionarse frente a mi casa. Un hombre mayor con traje y una mujer joven con carpetas se bajaron. Mi corazón se aceleró, pero ya no de miedo, sino de indignación. ¿Cuántas veces más iban a intentar lo mismo? El hombre se acercó a mi puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Don Roberto Stevens», me dijo. «Soy el doctor Ricardo Campuzano, psiquiatra geriátrico. Esta es mi asistente, doctora Patricia. Su familia nos contrató para hacer una evaluación de su estado mental». «No necesito una evaluación psiquiátrica», le dije desde mi jardín sin acercarme, «y están en propiedad privada sin autorización». «Señor», insistió el doctor Campuzano, «su hijo está muy preocupado por usted. Dice que ha tenido cambios drásticos de personalidad, comportamientos irracionales con el dinero y episodios de paranoia». La doctora Patricia agregó con voz melosa: «Es solo una conversación, don Roberto. Si está bien como dice, la evaluación lo confirmará y su familia estará tranquila». Inmediatamente reconocí la táctica. Era la misma que había usado Sandra. Si no tiene nada que ocultar, no debería tener problema. Pero ya no era el hombre ingenuo de hace un mes. «Doctor Campuzano», le dije con autoridad, «tengo 68 años y he manejado mis asuntos independientemente toda mi vida adulta. No me voy a someter a evaluaciones psiquiátricas porque a mi hijo no le gusta que haya dejado de financiar su vida». «Señor, entendemos su resistencia», dijo la doctora Patricia con esa voz condescendiente que usan con los niños pequeños. «Pero la evaluación es por su propio bien». «¿Por mi propio bien?». La risa que salió de mi garganta fue amarga. ¿Saben qué fue por mi propio bien? Dejar de pagar la renta de 2 adultos que me trataban como basura. ¿Saben qué más fue por mi propio bien? Instalar cámaras para protegerme de familiares que entran a mi casa sin permiso. En ese momento llegó Tomás en su carro. Al verlo, el doctor Campuzano y la doctora Patricia intercambiaron miradas incómodas. «Doctor Campuzano», le dijo Tomás después de bajarse, «espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque de lo contrario está violando la orden de restricción que tenemos contra la familia de mi cliente». «No somos familia», respondió el doctor defensivamente. «Somos profesionales de salud mental contratados por familiares preocupados. Contratados por familiares que tienen orden de no acercarse a mi cliente», replicó Tomás secamente. «Lo que están haciendo se llama acoso por interpósita persona y es igualmente ilegal». Tomás sacó su teléfono y llamó a la policía. «Oficial, necesito que vengan a remover a 2 personas de la propiedad de mi cliente. Están violando una orden de restricción». Mientras esperábamos la policía, el doctor Campuzano trató de justificar su presencia. «Don Roberto, su hijo nos mostró evidencia preocupante. Facturas médicas sin pagar, medicamentos acumulados, comportamientos erráticos con el dinero». «Doctor», lo interrumpí, «mi hijo le mintió. No tengo facturas médicas pendientes porque no estoy enfermo. No tengo medicamentos acumulados porque no tomo medicamentos. Y mis comportamientos con el dinero son perfectamente racionales. Dejé de dárselo a personas que me maltrataban». «Pero señor», insistió la doctora Patricia, «su familia dice que amenazó con desheredarlos completamente, que cambió su testamento, sin consultar a nadie». «Por supuesto que cambié mi testamento.
Mi voz subió de tono por primera vez en toda la conversación. ¿Por qué le dejaría mi herencia a personas que me excluyen de los momentos importantes de sus vidas? ¿Por qué? ¿Premiaría el abuso con dinero? Llegaron 2 patrullas y el oficial Johnson, que ya conocía la situación por visitas anteriores, se acercó al doctor Campuzano. «Doctor, necesito que se retire de esta propiedad inmediatamente. Este caballero tiene una orden de protección en vigor». «Oficial, somos profesionales de la salud. No estamos violando ninguna ley». «Sí la están violando», intervino Tomás. «Están aquí como representantes de personas a las que se les prohibió acercarse a mi cliente. Es acoso indirecto». El doctor Campuzano y la doctora Patricia se fueron, murmurando. Pero antes de subirse al carro, la doctora Patricia me gritó: «Don Roberto, su familia solo quiere ayudarlo. No deje que lo aíslen de las personas que lo aman. Las personas que me aman no tratan de declararme loco para robar mi dinero», le grité de vuelta. Después de que se fueron, Tomás y yo nos sentamos en mi sala para planear el siguiente paso. «Roberto, esto se ha salido de control. Miguel y Sandra están gastando dinero que no tienen contratando profesionales para tratar de declararte incompetente. Esto significa que están desesperados. ¿Qué más pueden hacer? Pueden intentar un proceso de interdicción. Es caro y difícil de ganar, pero si consiguen un juez simpático y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían lograr que te asignen un tutor». La idea me aterrorizó. Podrían tomar control de mi dinero. Pueden intentarlo, pero tenemos evidencia sólida de que estás completamente cuerdo y de que ellos están motivados por avaricia, no por preocupación genuina. Esa tarde llamé a Guillermo para desahogarme. «Hermano», me dijo después de escuchar todo, ¿te das cuenta de qué tan lejos están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando relaciones familiares, gastando en abogados y doctores, destruyendo su propia reputación, todo para recuperar el acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron reflexionar. Miguel y Sandra habían revelado completamente su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás, no había posibilidad de reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca había sido un padre respetado o suegro respetado. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también era liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentir culpa por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico les importaba menos que mi dinero. Esa noche, Margarita vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a las amigas de su club de jardinería a conocerme. «Roberto», me presentó, «estas son mis amigas. Carol, a quien ya conoces del salón. Mary, Carmen y Esther. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. Mary había tenido que poner límites con un hermano que constantemente le pedía dinero. Carmen había cortado lazos con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Esther había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la veían como su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di. Es darme cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenía. «Roberto», me dijo Esther con la sabiduría de sus 80 años, «el amor verdadero no se puede comprar ni vender. Si tenías que pagarlo, nunca fue real». Sus palabras fueron como bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había estado comprando atención, no amor. Había estado financiando una ilusión. ¿Saben qué he descubierto?, les dije a mis nuevas amigas, que la soledad rodeado de personas que no te aman es peor que la soledad de estar solo. Al menos ahora cuando estoy solo estoy en buena compañía. Todas se rieron y brindamos por nuestra nueva sabiduría. Un mes después de la visita del psiquiatra, pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había instalado en una rutina hermosa. Tenía desayunos tranquilos leyendo el periódico. Cuidaba mi jardín. Almorzaba con Margarita o una de mis nuevas amigas, y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había retomado la carpintería, algo que me apasionaba antes de convertirme en el financista personal de Miguel y Sandra.
Pero un jueves por la mañana, mientras trabajaba en un nuevo proyecto en mi taller, Tomás llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. «Roberto, necesitamos hablar. Miguel y Sandra han presentado una acción formal de interdicción en el tribunal familiar. Están pidiendo que te asignen un tutor legal». Las palabras me cayeron como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlas en voz alta las hacía terriblemente reales. ¿Esto significa que pueden tomar control de mi dinero? Si un juez determina que no tienes capacidad para manejar tus asuntos, sí, podrían nombrar a Miguel como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición, más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba tratando de declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. «Tomás, ¿qué evidencia pueden tener? Tú mismo viste que estoy perfectamente cuerdo. Tienen declaraciones de 3 testigos que dicen que te vieron comportándote de manera errática. También presentaron facturas médicas que, según ellos, no pagaste y medicamentos que supuestamente estás acumulando sin tomar. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Roberto, pero han fabricado evidencia convincente. También tienen la declaración del doctor Campuzano diciendo que te rehusaste a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que interpretan como evidencia de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían transformado mi negativa a someterme a un examen innecesario en evidencia de enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme contra ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? Tomás consultó sus papeles. Sandra, por supuesto. Un vecino llamado señor Olivares y alguien que dice ser tu farmacéutico, doctor Thompson. El señor Olivares era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigos a veces se estacionaban frente a su casa. El doctor Thompson sí era mi farmacéutico, pero no entendía qué podía haber dicho contra mí. «Necesito hablar con el doctor Thompson», le dije a Tomás. «Algo no está bien ahí». Fuimos a la farmacia juntos esa misma tarde. El doctor Thompson me recibió con sorpresa y nerviosismo. «Roberto, qué gusto verte. ¿Cómo estás?» «Doctor Thompson, me dijeron que firmó una declaración diciendo que tengo comportamientos erráticos con mis medicamentos». Su cara se puso roja como un tomate. «Roberto, tu nuera vino hace unas semanas preguntando sobre tus medicamentos. Me dijo que estaba preocupada porque te estabas comportando extraño. ¿Y qué le dijiste?» «Le expliqué que apenas compras vitaminas y aspirinas ocasionales, que no tienes recetas médicas regulares. Pero ella insistió en que eso era prueba de que no te estabas cuidando la salud apropiadamente». Tomás intervino. «Doctor Thompson, ¿firmó algún papel?» Ella trajo un documento que decía que yo confirmaba que Roberto tenía patrones irregulares de compra de medicamentos. Pensé que era para el seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. El farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Sandra no tenía límites. «Doctor Thompson», le dije, «necesito que escriba una declaración explicando exactamente qué pasó y aclarando que no tengo problemas con medicamentos». «Por supuesto, Roberto. Me siento terrible por este malentendido». Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Olivares. Cuando tocamos su puerta, nos recibió con hostilidad evidente. «¿Qué quieren?» «Señor Olivares», le dijo Tomás, «entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi cliente». «Sí, lo hice. Ese hombre está loco. Ha estado actuando extraño durante semanas. ¿Puede ser más específico sobre qué comportamientos observó?» «Instalando cámaras como si viviera en una zona de guerra, teniendo gente extraña visitándolo todo el tiempo, gritándole en la calle a su familia». Me di cuenta de que el señor Olivares había interpretado todo fuera de contexto. Las cámaras que instalé para protegerme. La gente extraña eran mis nuevas amigas. Los gritos fueron cuando defendí mi casa de las invasiones de Miguel y Sandra. «Señor Olivares», le dije, «¿sabe por qué instalé las cámaras?» «No, y no me importa.
para protegerme de mi hijo y nuera que estaban entrando a mi casa sin permiso y amenazándome. Eso es lo que diría un loco, respondió cruelmente. No había forma de razonar con él. Su testimonio estaba basado en observaciones superficiales, interpretadas con malicia. Esa noche, Tomás y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Roberto, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Elena Costa, que se especializa en evaluaciones de capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que estás completamente cuerdo. ¿Y si Miguel y Sandra sobornan al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente? Roberto, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos evidencia sólida de tu competencia mental y de las motivaciones financieras de ellos. Vamos a pelear esto. Al día siguiente, fui a la cita con la doctora Costa. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero perceptivos. Roberto, voy a hacerte una serie de preguntas y pruebas para evaluar tu capacidad mental. Tómate tu tiempo y responde honestamente. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me dio pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Roberto, me dijo al final, tus resultados están muy por encima del promedio para tu edad. No solo eres mentalmente competente, sino que tu función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basándome en lo que me has contado y los documentos que he revisado, esto parece ser un caso clásico de abuso financiero de adultos mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validado, pero también triste. La confirmación profesional de mi cordura mental era un alivio, pero también confirmaba que la batalla legal era real y necesaria. El día del juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con la determinación que nunca había sentido. Hoy no solo juzgarían mi capacidad mental, juzgarían mi dignidad como ser humano, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. Tomás llegó a las 7:00 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Roberto, recuerda que la carga de la prueba está en ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que mostrar que no lo eres. Llegamos al tribunal a las 9. En el pasillo, vi a Miguel con un traje nuevo que probablemente había comprado para la ocasión, y a Sandra vestida de negro, como si estuviera en un funeral. Tal vez lo estaba, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestros ojos se encontraron, Miguel evitó mi mirada, pero Sandra la sostuvo con una frialdad que me confirmó que para ella esto era simplemente negocio. Su abogado era un hombre, mayor y elegante, con el tipo de confianza que viene de ganar casos similares antes. Cuando comenzó su declaración de apertura, su estrategia fue clara: pintarme como un viejo confundido que había sido manipulado por extraños para alejarse de su familia amorosa. Su señoría, dijo con voz solemne, Roberto Stevens ha mostrado evidente deterioro mental en los últimos meses. Cortó todo apoyo financiero a su familia sin explicación racional. Instaló sistemas de seguridad innecesarios debido a paranoia y se aisló de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que claramente se están aprovechando de su condición vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi empoderamiento sonara como demencia, para hacer que mi libertad sonara como manipulación externa. Luego, llamaron a sus testigos. Sandra fue la primera en testificar, y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado completamente, cómo me había vuelto hostil y paranoico, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz entrecortada, don Roberto siempre fue como un segundo padre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarlo a recibir la atención que necesita.
mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando Tomás la interrogó, las grietas en su historia comenzaron a aparecer. Señora Sandra, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi cliente sin ser para pedir dinero? Sandra tartamudeó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede dar una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Pero es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi cliente? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi cliente preguntó sobre la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales? Sandra se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegro que no es una persona especial? No pudo responder convincentemente. Miguel fue el siguiente. Verlo en el estrado jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado solo, al que había dedicado toda mi vida. Mi padre siempre fue muy generoso con nosotros, testificó, pero últimamente se ha vuelto errático e irracional. Creemos que está siendo manipulado por personas que se están aprovechando de él. Cuando Tomás lo interrogó, la máscara se cayó completamente. Señor Miguel, ¿cuánto dinero recibió de su padre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le parecería correcto 1,081,000 pesos aproximadamente? Tal vez. Siempre fue generoso. ¿Y cuántas veces visitó a su padre sin pedir dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron a la casa de mi cliente sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por él. ¿Es cierto que trajeron un abogado para presionarlo a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarlo a manejar sus finanzas. A los 35 años, ¿necesita la ayuda de su padre de 68 años para pagar su renta? Miguel no pudo responder con dignidad. Luego fue nuestro turno. Tomás primero llamó al doctor Thompson, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que tergiversaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Costa testificó sobre mi excelente estado mental, presentando los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. Don Jaime del banco testificó sobre mi competencia financiera, explicando que mis decisiones de cancelar transferencias automáticas habían sido completamente racionales y procesadas correctamente. Margarita y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi lucidez, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente fue mi turno de testificar. Me puse de pie con dignidad y caminé al estrado, sintiendo el peso de 68 años de experiencia, de sabiduría ganada a través del dolor, de fortaleza descubierta en la adversidad. Tomás me guió a través de mi testimonio, permitiéndome contar mi historia completa. Los 1,081,000 pesos gastados en 3 años, la humillación de ser excluido de la boda, la manipulación emocional constante, la invasión de mi privacidad, las amenazas legales. Roberto, me preguntó finalmente Tomás, ¿por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo y nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor, respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no lo era. Se arrepiente de su decisión. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Miguel trató de hacerme parecer confundido durante su contrainterrogatorio, pero respondí cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando trató de sugerir que mis nuevas amistades me habían manipulado, expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en respeto mutuo, no en interés financiero. En sus alegatos finales, el abogado de Miguel siguió insistiendo en que yo era víctima de manipulación externa. Tomás fue devastador en su respuesta. Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de un anciano incompetente, sino de un hombre que finalmente encontró la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado evidencia médica real de incompetencia mental.
Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos decidió ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez se retiró a deliberar durante 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó, es evidente para este tribunal que Roberto Stevens está en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, aunque puedan ser dolorosas para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta acción está motivada por interés financiero más que por preocupación genuina por el bienestar del señor Stevens. El tribunal niega completamente la solicitud de interdicción. Había ganado no solo la batalla legal, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir sin ser abusado por quienes deberían amarme. Cuando salimos del tribunal, vi a Miguel y Sandra hablando furiosamente con su abogado. Sandra me dio una mirada de odio puro antes de alejarse. Miguel me miró una vez más, y por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado tarde. Esa noche, Margarita organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Roberto, me dijo Esther, hoy no solo ganaste un caso, recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro me pertenecía completamente. Meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso departamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a adultos mayores del abuso familiar. Con la otra mitad comencé a vivir la vida que siempre quise. Viajé a Europa, tomé clases de arte, me uní a grupos de voluntarios. Nunca más supe de Miguel y Sandra. Escuché por otros que tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño y que Sandra había conseguido trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en el hombre que era hace un año, temeroso, manipulado, creyendo que tenía que comprar amor. Ese hombre murió y en su lugar nació alguien que entendió una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Roberto. Tengo 69 años y finalmente aprendí que la persona más importante que tengo que amar y proteger soy yo mismo. Si disfrutaste mi historia, por favor apoya el canal Los Consejos del Abuelo dándole al botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones. Tu apoyo me ayuda a compartir más historias como esta. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? Realmente quiero conocer tu opinión, así que escríbelo aquí en los comentarios. Siempre tengo curiosidad de saber qué piensas. También, déjame saber desde dónde nos estás viendo. Me encanta conectar con espectadores de todo el mundo. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a Los Consejos del Abuelo. Hay muchas otras esperándote. Gracias por escuchar. Y hasta la próxima, esto es Los Consejos del Abuelo, recordándote que a veces las lecciones más difíciles nos hacen más fuertes.